Siempre dinámica, movida, tensa, en ocasiones jaloneada, pero necesaria entre México y Estados Unidos. Reunión virtual este viernes entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, una reunión solicitada, por cierto, por la Casa Blanca, y lo que veíamos el fin de semana, de nuevo, torpedeo de Donald Trump a México, al presidente de México, el presidente que dice, a mí me cae bien Trump, a mí me cae bien, me entiendo bien con él. Stephanie Enaro, Stephanie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos Mota. Carlos, hola, ¿cómo te va? ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Arturo Dama. Arturo. Manuel, Stephanie, Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Oye, felicidades, Manuel. Yo creo que es prudente interrumpirte para decir felicidades a todos, ¿no? Los que hemos estado en esta mesa. Felicidades acá. Y sobre todo a ti, que lo has conocido de manera extraordinaria estos 2 años. Así que hay que congratularnos por este gran esfuerzo. Te lo agradezco mucho. Y además de las felicidades, las gracias por lo oportunidad. No, hombre, a ustedes, al contrario, a ustedes siempre escucharles es muy aleccionador. Gracias por el análisis, por el debate, por la discusión. Muchísimas gracias. ¿En dónde está, Carlos, la relación México-Estados Unidos? ¿En qué momento se encuentra? Mira, yo sí creo que seguimos en un impasse muy particular entre la relación del presidente Biden con el presidente López Obrador. Creo que no avanza. Creo que estamos atrapados en un limbo en donde los mecanismos no están funcionando lo suficientemente bien para aceitar un buen camino mutuo de las dos naciones. Y me parece que eso ya encendió focos anaranjados en los Estados Unidos cuando ocurrió, por ejemplo, todo ese tema de la discusión energética de la ley que el propio presidente López Obrador presentó al Congreso, que al final pues no fue aceptada, pero él dice ahora es constitucional la ley eléctrica del año pasado y vamos a decirle a las empresas de autoabasto que se cancela todo esto. Todo este entramado energético que hemos discutido en otras ocasiones lastima decididamente la relación con los Estados Unidos en los términos en los que está, a pesar de que pues no se aprobó la parte constitucional. La parte migratoria me parece que sigue siendo sumamente compleja, con millones de aristas y con la elección estadounidense en puerta, reflejando una urgente necesidad para la ciudadanía estadounidense de que se tome algún tipo de determinación un poco más permanente al respecto de ese problema que tienen en la puerta. El tema de comercio bilateral, que es lo que aparentemente funciona mejor, ¿no? Con exportaciones muy vigorosas de parte de México a Estados Unidos, pero que no termina de ser una narrativa mutua. Parece que estamos como regateándonos a ver ahora de qué te voy a demandar. No entramos en el tema de proveeduría decididamente, digamos, óptima de la parte de los autos, las autopartes de los nuevos vehículos eléctricos. No estamos en la misma narrativa. A pesar de eso, afortunadamente, pues estamos exportando mucho y también importamos mucho de los Estados Unidos. El tema de las armas, que tenemos una demanda vigente en los tribunales de los Estados Unidos para que se les haga copartícipes o corresponsables a las empresas de estas armas que fabrican de lo que ha ocurrido en nuestro país. En fin, yo creo que tiene una cantidad de aristas en todas pues muy compleja la relación, y no veo cómo los mecanismos que se han estado anunciando en papel y diálogos de alto nivel y todo eso hayan ayudado a que esto mejore. ¿No terminamos entonces de hacer clic? Yo creo que no. Biden y López Obrador no terminan de hacer clic. Stephanie, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que hay que entender esta relación de la misma manera en que inició. Es una relación que inició en una pandemia, con fronteras cerradas, con mucha distancia de por medio, diferencias en las formas, y en este momento se encuentra en un contexto global en donde la geopolítica se ha vuelto tóxica. Uno de los temas centrales que se dice que se va a tratar en la llamada de este viernes es el tema de la migración. Sí. Ha aumentado la migración incluso de los mismos mexicanos, que si lo comparamos con el ejercicio fiscal del 2019, ha aumentado en un 268%. El año pasado detuvimos a cerca de 2 millones de migrantes, y esto hace que las cosas no vayan bien y que no vayan a seguir bien, porque el conflicto en Ucrania está haciendo que suba el precio de los energéticos, el precio de los alimentos, y esto, Manuel, se traduce en inestabilidad política, no solo en México, en el resto de América Latina. Los migrantes no van a parar, y ahí es donde la relación se va a volver a tensar. Bueno, a ver, no va a parar la migración, y el que tampoco parece va a parar es el gobernador de Texas, ¿no? Greg Abbott, que está desatado, poniendo no solamente muro, porque él decidió emprender su propia
obra construir su propio muro, sino imponiendo sanciones a los estados fronterizos y a los gobernadores haciendo las veces ahora pues, de policías, digamos, antimigratorias, ¿no? Deteniendo a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Y luego, mira, aquí la pregunta interesante es cómo el tipo de relación que llevan los gobernantes Biden y López Obrador, por poner un ejemplo, afecta la vida diaria de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses, el bienestar de mexicanos y estadounidenses, que eso es lo que verdaderamente importa, porque aquí al hablar de la relación México-Estados Unidos, a ver, estrictamente hablando, México no se relaciona con Estados Unidos. Habemos mexicanos que nos relacionamos de muchísimas maneras, una de ellas es la comercial, con estadounidenses y estadounidenses que se relacionan con mexicanos. Pero los gobiernos sí se relacionan. Y luego hay un estadounidense muy particular, que es el presidente de aquel país, y otro mexicano muy particular, que es nuestro presidente, que se relacionan de determinadas maneras, con sus coincidencias, con sus desencuentros. Y aquí lo interesante es ver cómo esa relación entre dos personas, que claro, son los presidentes del país, pueden afectar, ¿sí?, las relaciones de mexicanos y estadounidenses. ¿Cómo serían esas relaciones entre mexicanos y estadounidenses si no hubiera, por ejemplo, esa frontera entre los dos países? Pues muy probablemente como son las relaciones de los mexicanos de los distintos estados de la República, un tamaulipeco con un veracruzano. Eso es lo interesante del caso, cómo hemos llegado a un punto en el cual el poder de estos personajes, como son los presidentes, es tan grande que puede llegar a afectar las relaciones de los ciudadanos comunes y corrientes, por ejemplo, las relaciones comerciales. Sí, claro. ¿Sí? Hombre, yo simple y sencillamente, si tengo el poder para eso, pues prohíbo la importación de un producto estadounidense, con lo cual ya estoy afectando al consumidor mexicano. Y eso es lo que muchas veces no se ve, ¿no? ¿Cuál es el impacto sobre el bienestar de mexicanos y estadounidenses del tipo de relación que lleven, por ejemplo, los dos presidentes? A mí me parece que México sigue atrapado en este discurso que durante décadas nos ha perseguido internamente, que tiene que ver con la dignidad y la soberanía de nuestro país en nuestra yuxtaposición con los estadounidenses, con el gobierno de Estados Unidos o con ese país en general, con ese imperio, se le ha cambiado de repente, ¿no? De qué término se utiliza. De pronto era el imperio, ahora pues es este país complejo que está al lado con un expresidente como Donald Trump, utilizando esta serie de términos en claras campañas por el Partido Republicano para tratar de llevar agua a su molino. Entonces sí creo que México no termina de madurar su discurso para que internamente nos veamos en una relación de conveniencia práctica con los Estados Unidos. Parece que el TEMEC es como, a pesar de esta problemática. Esto lo que nos está demostrando es que somos número uno en la mente de los estadounidenses. Lo que digas que tenga que ver con México funciona. Y precisamente por eso nos usan como posicionamiento. Donald Trump, cuando era presidente, no paraba de actuar como candidato, y ahora que ni siquiera es candidato, quiere actuar como presidente, hablando de su era dorada. Ahora también esto pero nos qué lleva... duro que le siga redituando en términos electorales criticar como critica a México y a su Es que gobierno. justamente, y que en este gobierno tenemos una retórica igual que la de López Portillo, cuando decía que los débiles solo los queda el respeto. Seguimos igual analizando con un marco extemporáneo porque no avanzamos. No avanzamos. Mira, esto que acaba de decir Stephanie, que a los débiles solo nos queda el respeto, ahorita en el clip que vimos de López Obrador dice, es que respetuosamente Biden pidió la comunicación. Bueno, ¿por qué se subraya lo de respetuosamente? O sea, ¿por qué por eso mismo que dice Carlos, ¿no? Porque siguen estos fantasmas. ¿no? Estos fantasmas, ya deberíamos de haberlos superado, ¿no? Lo que pasa es que internamente no tenemos una vocación de hacia dónde va el país, y como no la tenemos, pues nos atrapamos en estos temas que refieren la dignidad, el respeto, la soberanía, que ocurre para otros temas, ¿no? Como lo energético, y donde tristemente ningún líder de este país ha logrado hacer que la sociedad supere, madure y nos lleve a otro momento de discusión interna, ¿no? Y por eso la relación bilateral está en un momento tenso, porque así como entre las relaciones entre las personas, cuando alguien te dice tenemos que hablar, es porque hay problemas, y Biden le dijo a López Obrador tenemos que hablar. ¿Y por qué tienen que hablar? Porque después de lo que vimos también el pasado fin de semana, Donald Trump agarrándonos como piñata nuevamente, el presidente López Obrador con con muchos frentes abiertos, está el tema eléctrico, o estaba el tema eléctrico, hoy reunión en el Palacio Nacional con algunos empresarios, que no es, menor, el embajador muy activo, el embajador Ken Salazar en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que hablar en estos momentos los presidentes? Sin que además quede muy claro
de qué van a hablar, por lo menos del lado presidente mexicano. López Obrador dijo que no sabía. No sabía todavía. Pero la Casa Blanca emitió un comunicado diciendo que iban a hablar con respecto a la 9ª Cumbre de las Américas, que va a ser en junio en Los Ángeles, temas de cooperación económica, cooperación migratoria y también cómo van a ser en junio. En junio. En Los Ángeles. Y ahí es donde se van a encontrar en persona López Obrador y Biden. Va a estar muy interesante. Y para eso tienen que hablar 2 meses antes. Y yo no descartaría lo que está ocurriendo en la geopolítica global, que ya lo estaba citando. La guerra de Rusia contra Ucrania está haciendo que las cosas se definan para muchos países. Y México ha coqueteado insanamente con Rusia por razones que pues simplemente se explican por la forma de pensar de la izquierda radical mexicana que está inundando varios espacios de la discusión pública. Y eso ha ocurrido en la Cámara de Diputados con el Grupo de Amistad, y eso no es grato para los Estados Unidos, y Estados Unidos quiere muy posiblemente, yo creo también, saber frente a quién está parado y con qué determinación. Es cierto que México ha votado a favor de las resoluciones de la ONU, pero es un tema muy sensible para los estadounidenses y para muchos europeos que dicen cómo es posible que México no esté más vigorosamente apoyando esta circunstancia en contra de Rusia, que claramente está invadiendo a Ucrania. Hay una cosa interesante que yo llevo ya algún tiempo preguntándome, ¿hasta qué punto la izquierda mexicana no confunde a Putin y a su gobierno con lo que fue en su momento la Unión Soviética? Sí, claro. Y creen que es la Unión Soviética. Bueno, eso ya se acabó. Ya Esto no es sé algo si esos totalmente señores distinto, a ¿no? quienes aludimos como la izquierda mexicana sean de izquierda o sepan qué son, ¿no? Porque son estos radicales del PT que lo mismo le hacen odas a Kim Jong-un, el dictador norcoreano, que van y apapachan al embajador ruso en Cámara de Diputados con este grupo de amistad. Pero ese puede ser entonces un tema, a ver, porque ya entonces el menú está muy variado. Si van a hablar de migración y van a hablar de economía, y entonces pueden hablar de Ucrania y de Rusia y lo que se nos acumule en el camino, el tema eléctrico, por ejemplo. Son momentos muy difíciles porque de alguna manera la globalización que estuvo diseñada desde la Segunda Guerra Mundial para mantener la paz se ha vuelto un nuevo campo de batalla. De alguna manera se puede decir que la globalización se está acabando y que van a surgir muchos grupos nacionalistas, se va a desconfiar en las cadenas de suministro y van a haber grupos que promuevan la autosuficiencia nacional. Y creo que es una agenda global complicada. Y hay una cosa muy interesante. A ver, la globalización se está acabando sin que nunca haya llegado a realmente ser una globalización. Había zonas globalizadas en las cuales los gobiernos de los distintos países empezaron a eliminar las barreras para que sus ciudadanos se relacionaran. Por ejemplo, el original, el TLC México, Estados Unidos y Canadá. Pero se crearon regiones integradas al interior, pero que se acababan enfrentándose, por ejemplo, comercialmente con el resto del mundo. Entonces, a ver, esto que dice Stephanie, que además es cierto, parece ser que la globalización como la conocemos se está acabando. Lo triste es que esa globalización nunca llegó realmente a cuajar y a tener un mundo verdaderamente globalizado en el cual las personas de los distintos países pudieran relacionarse como más les conveniera sin que hubiera ninguna prohibición o limitación por parte de los gobiernos. Yo creo que a Estados Unidos le interesa saber que México está en el mismo barco que implica para los Estados Unidos la región norteamericana. Y a México le interesa saber que Estados Unidos le respeta la lancha en la que anda el propio gobierno. Entonces, sí, creo que son como... Oye, y además, perdóname que te enviando un poquito. A ver, a Estados Unidos le interesa eso y a México, más que interesarle, le convendría. Le convendría. Es lo que le convendría. Sí, oye, pero, a ver. Pero es así como de conmigo no. Bueno, de entrada, geográficamente, ¿en dónde estamos? Y económicamente, ¿con quién estamos integrados? Ahora, a eso súmele que el malestar de la globalización se está juntando con el malestar de la democracia y hay muchos autoritarismos que están regresando a la región. Son temas muy complicados de una relación que de por sí ya inició complicada. Entonces, básicamente, la reunión es para medir lealtades, ¿no? O sea, para medir en dónde estamos parados, unos y otros. Ahora, eso habla de que pues no hemos hecho clic después de 2 años, 1 año y medio, no hemos hecho clic los gobiernos de México y Estados Unidos. Y con quien se ha hecho clic el presidente López Obrador, no es ninguna novedad, él mismo lo decía hace un par de días, es con Donald Trump. De cara a lo que viene en Estados Unidos, ¿qué tanto va a jugar México en la narrativa y en la realidad política electoral estadounidense? México va a ser protagonista, vamos a tener que pues endurecernos de la piel y aguantar como hemos resistido durante el gobierno de Donald Trump
golpes, insultos, groserías? Yo creo que sí, y fíjate, estas declaraciones que acaba de dar no son el primer golpe que le da la piñata mexicana, son el segundo. Cuando inicia el conflicto entre Rusia y Ucrania, dijo, maravilloso lo que Putin hizo, yo debería agarrar y hacer lo mismo con México. Ese fue el primer golpe que nos dieron y lo confirma, ya arrancó su campaña con este tema. No, y si ves lo que está ocurriendo en la frontera, pues es algo caótico, ¿no? 200,000 personas de pronto en un mes estando entre atrapadas o que si deportadas inmediatamente. Hay una fecha perentoria, ¿no? En 4 o 6 semanas de una disposición legal en los Estados Unidos para que cambien las reglas del juego para los migrantes y puedan eventualmente entrar a Estados Unidos, pero los republicanos no quieren para evitar y que se permanezca esta parte de expulsarlos instantáneamente hacia México. Claro, si cambia la regla en meses antes del tema electoral en Estados Unidos, yo creo que México permanecerá a conveniencia de los dos partidos, ¿eh? No creo que nada más de los republicanos, yo creo que de los dos partidos, pues para las supuestas soluciones que los demócratas dijeron que iban a tener y que no tuvieron tampoco, ¿no? Sin duda, sin duda. Las elecciones, además, que llegan en un contexto en donde Joe Biden no trae buenos números en términos de aprobación, en donde para los republicanos, y quizás eso sea de lo más preocupante, es altamente redituable en términos electorales y políticos atacar a México, a su gobierno. Este discurso antimigrante sigue vendiendo mucho. Kamala Harris iba a resolver el tema, ¿no? ¿Y dónde está Kamala Harris, no? Desaparecida. ¿No? ¿Quién es Kamala Harris? Tiene COVID. Tiene COVID, es la última que nos enteramos. Entonces, México va a ser tema. Totalmente. Va a ser tema. Mira, lo interesante es cuáles son los temas que van a discutir el viernes. Ahora es increíble que el presidente diga, me pidió Biden una entrevista, pero no sé cuáles van a ser los temas. A ver, eso solo lo haces cuando tu jefe te pide ir a su oficina, pues no sé qué quiere mi jefe, ¿no? Mi jefe, pero sí. Pero aquí es de jefe a jefe, aquí es de jefe a jefe, ¿no? Pues sí. Digo, a veces es que no sé qué quiera. Uno pensaría incluso que se concilian, digamos, ¿no? Los temas, la orden del día, los tiempos para abordar cada uno de los temas, las comitivas que estarán ahí. Bueno, a mí me queda claro, quiero yo pensar que en estos momentos López Obrador tiene perfectamente claro cuáles son los temas. Digo, si no los tiene ahorita, ya a estas alturas y desde el momento, inclusive, oiga, señor, quieren platicar con usted de qué es lo primero que dice. ¿De qué? Claro. Pues lo veremos. Stephanie, gracias. Muchas gracias, Manuel. Carlos. Gracias, felicidades. Gracias, muchas gracias. Arturo. Felicidades, gracias. Manuel. Muchas gracias a ustedes. Y a todo el Muchísimas gracias equipazo. por estar acá y gracias. Muchas gracias.